¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Os lo he venido anunciando y muchos de vosotros me habéis estado preguntando. En este canal, si por algo nos hemos caracterizado en el último lustro, es porque hemos hablado de fiabilidad, de fallos recurrentes y de fallos frecuentes en los coches. Y justamente el asunto del motor PureTech ha levantado muchísima polémica, mucha polvareda en los últimos tiempos, y era un tema que teníamos pendiente de contar en el canal, y lo prometido es deuda. Me sabe mal que haya personas incluso que se hayan molestado conmigo porque no haya sacado vídeos sobre PureTech antes, pero tiene una explicación muy sencilla. Normalmente nos hemos anticipado y hemos solido contar las cosas antes que la mayoría. Fue el caso, por ejemplo, sin ir más lejos, del problema del AdBlue en los vehículos derivados de PSA, que por cierto os tengo que decir que está asegurado desde un punto de vista porcentual y numérico que es un fallo más recurrente que el de los motores PureTech. Eso para empezar. Y en segundo lugar, que normalmente cuando cuento un fallo de fiabilidad de un coche, siempre intento tener el respaldo técnico de alguien que sepa si yo no tengo todo el conocimiento o toda la información, puesto que yo no vivo en un taller reparando coches. Y por eso en los últimos tiempos, con el asunto del AdBlue, estuvimos trabajando con la gente de MIAC para contar este asunto. Fueron unos vídeos súper vistos. Hemos hecho muchos vídeos hablando de fiabilidad con coches eléctricos con Jorge en 80 Eléctrico, y ahora me tocaba grabar con el asunto del PureTech para contarte exactamente cómo está este asunto. Y lo que ocurre es que cuando a mí me llega lo del PureTech, bueno, esto casi que mejor te lo cuento al final del vídeo, pero la cuestión y lo importante, al final te cuento mis historias internas. Lo importante es que yo tengo ya ese vídeo del PureTech grabado desde hace un tiempo. Y si no lo había publicado precisamente es porque cuando yo me pongo con este asunto, ya hay otros que lo han contado. Y además hay otros que son muy buenos contándolo, como por ejemplo en el canal de Motor Parts, que es una referencia a la hora de hablar de motores. Y entonces yo planteo, para contar algo del PureTech que sea interesante, tengo que dar algo más o algo que no se haya contado todavía. Y ese es el contexto en el que me he estado agarrando. Como puedes ver en la imagen, el vídeo lo tengo grabado desde principios de este año, desde enero, y desde enero precisamente llevo mucho tiempo trabajado y mucha dedicación, no solamente para contarte bien este asunto, con toda la precisión que merece un asunto tan complejo, sino además intentar añadir un poco más. ¿Y qué es ese más que yo podía añadir a esta historia? Pues directamente que en un asunto, como digo, tan escabroso y que ha generado tanto ruido en las redes, la marca se mojara y diera una información al respecto para poder completar la fotografía. Ya he estado reteniendo el vídeo para poder añadir el contenido, que lo genuino en mi caso era añadir la versión de la marca respecto a todo lo que se está contando en las redes y por parte de los usuarios afectados con esta familia de motores. Y en estas, que salta la noticia, salta la novedad, no sé si exclusiva, pero en este momento te cuento en este vídeo directamente lo importante y lo noticioso ahora respecto al motor PureTech es que según estás viendo esto, si lo estás viendo según lo he publicado, está llegando a todos los concesionarios del país del grupo Stellantis una comunicación por parte de la marca, y esto está confirmado por mi parte, está garantizado que es así. No sé si ellos estarán enterando por este vídeo o por la marca, pero la comunicación les está llegando en el momento en el que yo me estoy grabando el vídeo y por lo tanto ya ellos tienen la información, por la que Stellantis ha decidido tomar una decisión muy radical y muy potente al respecto que merece la pena explicar. Así que lo que yo he decidido, y quédate conmigo, es partir en dos mi información sobre el motor PureTech. Ya tengo un contenido grabado desde hace tiempo que no queda antiguo, porque lo hemos hecho con Emilio Miñán, que es nuestro experto en motores, y nos va a mostrar dos casos prácticos de un motor que está en buen estado y por qué, y de uno que está en mal estado y por qué. Ese contenido te lo voy a publicar próximamente y acabaré uniéndolo con este vídeo y viceversa. Y en este vídeo te voy a contar exactamente qué es lo que ha decidido Stellantis, que es ni más ni menos que dar una garantía de 10 años o 175.000 kilómetros a todos los usuarios afectados por un hipotético o posible problema con la famosa correa húmeda y con el taponamiento de la chupona que acaba provocando una pérdida de presión de aceite, sea uno u otro problema, un problema que puede generar un problema muy grave, valga la redundancia, incluyendo un gripado, un destrozado del motor. Bueno, pues la noticia es esa, que de repente una marca va a garantizar el motor, y no solamente eso, lo gordo, lo potente, y ahora te lo desarrollo un poquito más, y al final hablamos ya de cosas filosóficas, es que lo hace con efectos retroactivos. Sí, lo que te estoy contando es que todas las personas que tengan un motor PureTech o que se vayan a comprar un motor PureTech siempre de la familia EV, es decir, la familia de 3 cilindros, y que pueda estar hipotéticamente afectado por el fallo de la correa húmeda que se desintegra y los problemas, los daños colaterales que esto provoca con la pérdida de presión de aceite, por todas esas virutas y residuos que acaban obstruyendo, van a tener
una garantía de 10 años o 175.000 kilómetros del motor. Vamos a entrar en profundidad sobre esto, que es un hecho verdaderamente relevante y prácticamente, yo te diría que inédito. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, inédito del todo no es, porque si sigues el canal sabes que en los últimos tiempos te he contado que en toda esta guerra que hay de las garantías hay marcas como por ejemplo Dacia o también Toyota que están dando garantía de sus coches con efectos retroactivos. Es decir, tú pasas por el taller, te hacen una revisión y si has seguido el manual de mantenimiento del coche, independientemente de que el coche esté fuera de garantía, te dan una garantía. En Toyota tienes que pagar un dinero, en Dacia es gratuito. Pero en este caso estamos hablando de motores. Y sí, lo que te estoy diciendo es eso, es que en cualquier momento, si el motor no ha pasado de 10 años o 175.000 kilómetros, va a estar cubierto por la garantía del fabricante. ¿Y esto cómo va a funcionar? Bueno, pues es muy sencillo. Simple y llanamente, lo que te va a pedir el fabricante, sea cual sea la marca de Stellantis que tenga estos motores de la familia PureTech, es que puedas demostrar que hayas pasado los mantenimientos, todo el servicio oficial del coche correctamente y puedas demostrarlo. Es decir, no te van a pedir que hayas pasado todo el mantenimiento del coche en el servicio oficial de la marca, sea la marca que sea del grupo. No, entre otras cosas además porque eso es ilegal. Tú tienes derecho a hacer el mantenimiento de tu coche en cualquier sitio durante el periodo de garantía del vehículo, que yo lo repito cada vez que tengo ocasión porque muchas personas siguen sin saberlo. E incluso en algunos lugares con mala praxis se mete presión a la gente para que haga la revisión y el mantenimiento dentro del concesionario. Eso no es obligatorio por una ley que además viene de la Unión Europea. Lo que sí que vas a tener que demostrar es que hayas hecho el mantenimiento y las revisiones del coche en el concesionario o las hayas hecho fuera, las hayas hecho correctamente y siguiendo el plan. Quiere esto decir que si no tienes un libro de mantenimiento sellado o las facturas del concesionario, tendrás que tener las facturas del taller o los talleres donde has hecho todas estas operaciones de mantenimiento. Si esto lo cumples, tienes 10 años de garantía o 175.000 kilómetros desde el momento en el que ese coche se fabricó. Si tienes un coche comprado en el año 17, pues tienes garantía hasta el año 27. Si tienes un coche del 19, hasta el 29. Si tienes uno del 21, hasta el 31. ¿Hay algún tope o límite? Sí, lo hay. Es junio de 2022. Fecha de fabricación del motor de junio de 2022. A partir de ese momento, Stellantis considera que ya se empiezan a vender los motores de la familia PureTech de la Gen 3, de la tercera generación. Según como lo catalogan ellos internamente, estos motores tienen 3 generaciones y la última, la tercera generación, arranca en junio de 2022. Por cierto, que no nos confunda el asunto del cambio de la correa de distribución a cadena. No coincide con esa fecha. Puede que tenga cadena antes de esa fecha. No es en ese momento, en ese 06 del 22, en el que hay ese cambio, sino que es en ese momento en el que se comienza a fabricar la generación 3 del motor, que entre otras cosas trae ya la hibridación, y es uno de los motivos por los que se considera una evolución. Esos motores de junio del 22 en adelante se considera que no tienen por qué tener ningún problema vinculado con el asunto de la correa húmeda y la pérdida de presión de aceite, entre otras cosas porque tienen cadena, pero como digo, ese no es el motivo. Así que esos motores tienen una garantía normal que, por cierto, aprovecho para contarte que en los últimos tiempos Peugeot con su plan Allure igualmente se ha apuntado a esta tendencia de alargar enormemente las garantías y ahora ya te están dando 8 años o 160.000 kilómetros en sus coches. Pero esto es lo verdaderamente llamativo y noticioso, que finalmente Stellantis ha reaccionado ya a principio de año. Comenzó a haber un run sobre que se iban a atender a los clientes que tengan problemas o que hubieran podido tener problemas con este asunto y por eso yo me aguanté. Y os puedo decir que he estado persiguiendo e insistiendo mucho tiempo hasta que al final yo ya iba a publicar mi vídeo técnico y esta noticia se ha hecho público. Y ojo,
Porque esta noticia es muy potente porque no solamente implica que llega a toda España, sino que esta medida que ha tomado Stellantis es para toda Europa y para todas las marcas del grupo, da igual. Hay marcas que están mucho más expuestas y otras que menos a la familia de motores PureTech de 3 cilindros. Recuerda, esto es muy importante, hay motores que se denominan comercialmente PureTech que son de la familia EP de 4 cilindros y los motores EP de 4 cilindros no tienen el problema de la correa húmeda. Es la familia de los motores EB de 3 cilindros con correa húmeda y con el fallo de la degradación prematura de la correa o la pérdida de presión de aceite. Déjame que te cuente algunas cosillas más. Desde prácticamente va a hacer 10 años que empezó a fabricarse esta familia de motores, a este motor le han dado un montón de premios internacionales por la ingeniería, evidentemente no por la fiabilidad, e igualmente también es un motor que está súper extendido en la gama. Hay versiones atmosféricas que parten de los 68, de los 82 caballos y luego las versiones con turbo, como bien sabes, que van subiendo y escalando desde los 100 caballos hasta los 155 caballos de potencia. Desde entonces, lógicamente, si cogemos toda la familia de motores PureTech de 3 cilindros, se han fabricado millones de motores que están circulando en los coches, en muchos casos sin ningún tipo de problema. Desgraciadamente, algunas personas han sufrido un problema y un problema muy grave y se han tenido que enfrentar a los concesionarios. Yo en las últimas conversaciones que he tenido con la marca, ellos reconocen que han reaccionado tarde y por eso, al final, esta reacción quiere compensar lo que se haya podido hacer mal en el pasado. Por otro lado, igualmente también un movimiento que ha hecho todo el grupo es reducir los intervalos de mantenimiento de la correa precisamente por este problema. Hay nuevas generaciones de correas que se han reforzado y que dan menos problemas, pero por si acaso ellos también en el mantenimiento han pasado de ofrecer un cambio de correa cada 8 años o 160.000 kilómetros a pasarlo a 6 años o 100.000 kilómetros. Todos estos detalles técnicos muestran que efectivamente ha habido un problema de fiabilidad con el producto y problemas que ellos no han tenido contemplados y que desgraciadamente han acabado provocando lo que han provocado. Ahora, esta reacción es una buena noticia y no solamente eso, porque significa también que cualquier coche con este motor que esté en el mercado de segunda mano, si ha seguido el mantenimiento preconizado por el fabricante, también se puede acoger a este nivel de garantía de 10 años o 175.000 kilómetros, que es algo inédito e inaudito, podríamos decir, dentro de la industria del automóvil y que, como digo, además es un movimiento que no es español, es un movimiento a nivel Europa, con lo cual pues, va a haber muchísimos coches que se van a poder beneficiar de la medida. Y en última instancia, te quería comentar también para terminar y directamente que hay que tener muy en cuenta el tipo de uso que le das al coche, para tener también en cuenta cuál es el nivel de degradación que puede tener el motor. Y otra cosa que hay que tener en cuenta igualmente, no me quiero extender más porque esto te lo voy a contar con mucho detalle con un experto en motores en el taller, en el próximo vídeo que vamos a publicar sobre este tema, la parte 2 de este vídeo, es el asunto de que si en algún momento, no solo en este coche, en cualquier coche, pero si en algún momento se te enciende un testigo de falta de aceite en el motor, no sigas circulando sin dejar de hacerle caso. El testigo naranja ya nos está indicando que algo va mal. Si te sale una alarma roja de motor en el coche, y especial y específicamente en este coche, pero en cualquier otro, la diferencia entre destrozar el motor y que se pueda salvar el motor es directamente que te pares en ese momento en el primer lugar seguro en el que te puedas detener. Cuantos menos metros recorras, mejor. Parece que se nos ha olvidado, pero los motores no son irrompibles y en muchos casos, y específicamente en este, son motores como la mayoría que por cuestiones de emisiones y a nivel de rendimiento tienen un nivel de complejidad y un nivel de tolerancias tan bajo que hacer bien o no el mantenimiento, alargarlo un poquito o directamente no hacer caso a las señales que manda el coche, pueden acabar provocando un desastre o no. Dicho todo lo cual, a mí me consta que están intentando reaccionar y poder ayudar a la gente que ha tenido un problema o que lo tiene actualmente y bueno, con este bloqueo, con este blindaje de las garantías, se acaba eliminando cualquier tipo de problema para personas que puedan tener dudas. Tanto si son poseedores del coche como si se están planteando comprar uno usado, será muy interesante y muy importante que se pierda el historial. Por supuesto, dentro de la marca, ellos arriman el asco a su sardina, te dicen que si compras el coche directamente a un distribuidor que venga de Peugeot, que sea de Spoticar o de cualquier empresa que venga de la red propia, pues va a tener esta garantía por defecto, salvo que alguien haya hecho las cosas mal. Así que en definitiva, esto es lo que te quería contar. Y lo que te quería contar también es que yo ya tenía un vídeo preparado y que justamente lo estaba aguantando, lo estaba agarrando para intentar aplicar un extra de información a ese vídeo que trajera cosas de utilidad. Ese vídeo no ha quedado invalidado por esto que te cuento en este, que es lo verdaderamente de actualidad y noticioso, y es una buena noticia que tenemos que celebrar, que al final la marca haya reconocido su error y vaya a reaccionar de una manera, yo creo que bastante potente.
Y si os parece, yo os emplazo al siguiente vídeo que vamos a publicar en estos días. Como os digo, en un plazo de 24-48 horas publicaremos la parte 2. Nos meteremos a fondo en el taller de Emilio para poderte destripar y enseñar los motores directamente con nuestra información, para que también, desde la boca de un experto independiente como es Emilio Miñán, nos cuente algunas cosas que ha ido descubriendo sobre los motores, buenas praxis negativas que no tenemos que seguir. Como consejo final a todas las personas que tenéis este motor o cualquier otro, no está de más, pero específicamente en estos motores PureTech que tienen un rendimiento tan alto en relación entre el consumo y la potencia, que cada vez que hagas un cambio de aceite, que cada vez que hagas una revisión del coche, te miren la correa. Con eso tendría que ser suficiente. Ya ha pasado otras veces a lo largo de la industria del automóvil, de la historia, que ha habido motores que anunciaban unos intervalos de aceite y de correa de distribución que no eran realistas y había que adelantarlos. Lógicamente, decir esto a toro pasado está muy bien, pero evidentemente hay que atender también a las personas afectadas. Y yo espero, para terminar, que con esta noticia, que con esta medida, sea así y todo acabe saliendo bien, que es lo que todos deseamos. Desde luego, con este puñetazo encima de la mesa, vamos ya por el buen camino. Así que nada más, queridos amigos, espero que esta información os parezca interesante, a mí desde luego me lo parece mucho. Como digo, vamos a seguir hablando de este tema ya directamente con el especialista, pero ha saltado la información y la noticia y evidentemente tenía que estar aquí para contártela. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo, como siempre aquí en el canal de carwow.es. Ya anunciamos que iban a pasar cosas potentes, más están por venir. Hasta el siguiente, adiós.